el futuro espiritual del pueblo judío, de los hebreos. Y el 29:29, mas Jehová es 10 mandamientos y la omnipotencia de Dios es. Sansón recibió el Espíritu de Dios con fuerza sobrenatural para defender al pueblo de Israel de los filisteos. Es lo mismo en David, en Salomón y en la profecía a través del profeta Samuel y en las profecías de misericordia de Dios. Conozco los puntos principales de cada libro y sé que el pastorado y la iglesia en general y todo el cristianismo saben que esos puntos que mostramos de los libros no son los únicos. Pueden haber otros y ustedes pueden tener otros puntos para. Hola, ¿qué tal, seguidores de la página Montalvo Vallenatos? Aquí tenemos nuevamente al teólogo de la ciudad de Medellín, el conocido como, le dicen Jorge Holguín, le dicen el teólogo de la calle, le dicen el teólogo de Medellín, mejor dicho, tiene muchos nombres, pero él es el sabio. Bienvenido, Jorge. Gracias, hermano Miguel, la honra y la gloria es para Dios. Buena audiencia en general, muchas gracias por su humildad y por su sencillez. Vamos al punto. Hemos leído hasta el presente 4 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levíticos y Número. ¿De qué vamos a hablar hoy, Jorge? Vamos a hablar acerca de los siguientes libros. El último que falta del Pentateuco o de la ley es Deuteronomio. Luego siguen 12 libros históricos. Vamos a enseñar sobre el último del Pentateuco y los 12 históricos. El último del Pentateuco es Deuteronomio, y en teología se conoce como la repetición de la ley. Es decir, en el libro de Deuteronomio aparecen registrados casi los 3 antiguos: Éxodo, Levíticos y Número. Es decir, Éxodo y Deuteronomio son casi iguales. ¿Por qué? Porque en el 20 de Éxodo aparecen los 10 mandamientos y en el 5 de Deuteronomio otra vez los mismos 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué podrían aparecer los 10 mandamientos en 2 libros exactamente iguales? Porque es la repetición de la ley. Pero de Deuteronomio tenemos que resaltar algo. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso dice la Biblia. En Deuteronomio dice: Dios es arriba en el cielo y abajo en la tierra. Eso nos habla acerca de la gloria del Dios omnipotente. Deuteronomio dice: bendiciones de la obediencia, maldiciones de la desobediencia. Pero Deuteronomio se concentra literalmente es en enseñar algo muy interesante: que al santo Dios lo bendice. La santidad se obtiene cuando nosotros vamos dejando que Dios, que es el que da su bendición y no añade tristeza con ella, se encargue de perfeccionar nuestras vidas. Deuteronomio es un libro muy hermoso porque nos enseña muchas cosas. Lo especial de este libro es que nos recuerda vamos a introducir literalmente qué es lo que Dios quiere con este libro. Recordarnos 2 veces que Él es bueno y misericordioso. Cuando usted lee este libro, bueno, muchos hermanos lo han leído y han pasado por él deleitándose en el escrito literal. Pero nosotros como maestros o pastores o teólogos tenemos que concentrarnos cuál es el propósito de Dios en el libro. Y el propósito de Dios en el libro es mostrar 2 veces su amor. Por eso recuerden, no puede recibir el hombre nada que no le fuere dado del cielo. En Deuteronomio encontramos la repetición de la ley. Y lo interesante de este libro son 2 puntos y ahí terminamos. El primero, el capítulo número 5. Los 10 mandamientos. Digamos que Éxodo no existe. Un ejemplo. Existe Deuteronomio. En el 5 vemos los 10 mandamientos que son: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No hurtarás. No matarás. Honra a tu padre y a tu madre. No codiciarás ni la casa, ni los bienes, ni la mujer de tu prójimo. 6 días trabajarás, mas el 7º descansarás, que es el día de reposo. Ahí se encontraba el futuro espiritual del pueblo judío, de los hebreos. Y el 29:29, mas Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Los 10 mandamientos y la omnipotencia de Dios es lo fundamental de ese libro.
Dios los bendiga. Ahí termina el Pentateuco. Ahora vamos a los 12 libros históricos. Tienen por nombres Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ese grupo es conocido como los libros históricos del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo interesante del libro de Josué? Que ya terminada la travesía del pueblo de Israel, habiendo cruzado el Mar Rojo, Moisés, por haber golpeado la piedra o la peña, como se los enseñé en Éxodo, entonces Josué pasa a ser el sucesor de Moisés y Dios le ordena que reparta la tierra de Canaán a las tribus de Israel. En el libro de Josué hay 3 puntos interesantes y ahí terminamos con ese libro. Lo primero, es uno de los hombres a los cuales Dios usó para hacer un milagro. Estaban en una pelea en Gabaón y Josué dijo: detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. ¿Usted se alcanza a imaginar, hermano Miguel, que el sol se detenga y todo el día sea soleado? No hubo noche ese día para que el pueblo pudiera pelear. Segundo punto importante del libro de Josué, la toma de Jericó. Jericó era una ciudad demasiado arrogante, soberbia y altiva, y ellos la rodearon cantando y dando 7 vueltas con los sacerdotes y los instrumentos que Dios había elegido como el arca del pacto. Al rodear esa ciudad, a la 7ª vuelta, esa ciudad cayó. ¿Qué es importante ahí? El milagro de Dios y la derrota del pueblo principal más poderoso que perseguían a los israelitas en ese tiempo. Jueces. Jueces nos habla de Sansón, de Jair, y nos habla de Jael. Pero lo importante, lo más importante del libro de Jueces es Sansón. Sansón recibió el Espíritu de Dios con fuerza sobrenatural para defender al pueblo de Israel de los filisteos. Y él, tristemente, por ser carnal, se metió con Dalila y aceptó el soborno de los príncipes de Israel a Dalila y terminó mal. Perdió el Espíritu Santo después de la 3ª noche con ella. Le sacaron los ojos y terminó empujando las puertas del templo de Dagón y matando a 5,000 filisteos y muriéndose él también. Lo más importante en Sansón, en Jueces, es Sansón liberando al pueblo y mostrándonos que hay que ser sabios para no terminar siendo creyentes en la condición de Sansón. Jueces. Ruth. Ruth es una moabita. Una moabita es una mujer fuera de Israel. Esta moabita tiene una triste historia. Su pareja muere, luego le entregan al otro hermanito y muere. Pero un hombre, Booz, un hombre anciano mayor, se atreve a pagar el rescate por ella. El rescate por ella era que había que comprar todo lo que habían dejado los antiguos esposos y se casan y viven una vida hermosa. El punto literal de este libro es que Dios aún a una persona que no tiene que ver con las cosas sagradas le extiende su misericordia, y en este caso lo hizo con Ruth. Ruth y Booz son los personajes centrales del libro, que ella, llena de tristezas y angustias, recibe la misericordia de Dios. Primer libro de Samuel, es la elección del primer rey de Israel llamado Saúl, y es la tristeza más grande que Dios ha tenido en toda la historia de la Biblia. Resulta que ellos pidieron un rey y Samuel, el profeta Samuel, le dijo: ellos no lo han desechado a usted, ¿por qué se pone triste? Me desecharon a mí. Cuando escogieron al rey Saúl, estaban desechando a Dios. El primer punto es ese, la elección de Saúl como el primer rey de Israel y la tristeza de Dios porque lo desecharon a él. El segundo punto literal de ese libro es el nacimiento del profeta Samuel de una mujer estéril. La mamá Ana tenía una rival llamada Penina y un hombre pues que podía darle hijos solamente a Penina, más a Ana no. Entonces ella se fue al templo y balbuceaba con su voz humillada y Dios le concedió al profeta Samuel. El profeta Samuel fue en su ministerio y ungió al segundo rey de Israel, al varón conforme al corazón de Dios, a uno de los varones más poderosos que ha tenido la Biblia, llamado el rey David.
No vamos a hablar de las características de David en su totalidad, pero sí vamos a hablar de que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Cometió varios errores, como fue con Betsabé y mandar a matar a Urías Eteo por medio de esa transgresión. Segundo libro de Samuel nos viene a contar casi lo mismo, pero ya vemos es el nacimiento de Salomón. Salomón es el hijo de Betsabé, la mujer que tomó este muchacho David. Pero lo importante de Salomón es que él ofrece 2000 holocaustos en un lugar llamado Gabaón. Es decir, él ofreció a Dios un sacrificio de 2000 animales y Dios se le apareció en sueños y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y él pidió sabiduría y Dios se la dio. Crónicas, el primero y el segundo, son la misma historia de los dos de reyes. Cuenta la misma historia. O sea que nos concentramos en lo mismo, en David, en Salomón y en la profecía a través del profeta Samuel y en las profecías de David, que ahí es donde compone los salmos, en esos libros. Luego sigue Esdras. Esdras es un hombre que él, necesitado pues de hacer algo para Dios, decide servir a Dios en medio de una crisis espiritual. ¿Y qué vemos ahí? El pueblo está destruido, sus casas, todo está asolado, hay hambre, hay persecución, y él está con Artajerjes, él está en otro pueblo, pero se humilla y le pide a Dios que le permita ir hacia su lugar y construir y reconstruir. Lo mismo con Nehemías. Ellos dos se encargan de lo que es la educación del pueblo. A él se le llama erudito, un hombre conocedor de la ley. Lo que se conoce de Esdras y Nehemías literalmente es el amor por el prójimo. No importa las características, porque Tobías y Sanbalat, ellos perseguían mucho a Esdras y a Nehemías, pero lo importante de estos dos libros es el amor al prójimo, es decir, ellos se preocuparon por Israel, que estaba completamente necesitado, y le pidieron ayuda a sus reyes y fueron hacia ese sitio de Israel y restauraron la ciudad. Luego sigue Esther. En Esther hay algo interesante, y es que Esther fue una niña que ella tomó el reino con Asuero el rey, porque Basti, la mujer de Asuero, no quiso salir. Basti era una mujer muy hermosa y él en medio de una reunión con sus amigos la mandó llamar. Cuando él la mandó llamar, ella no salió. Entonces los hombres del pueblo le dijeron, rey, lo que esta mujer ha hecho es deshonrarnos a los hombres, échela, y la sacó del reino. Y tomó a una niña llamada Esther, que tenía un tío llamado Mardoqueo, y en ese libro lo importante es lo siguiente: se decreta la muerte de todos los judíos, como decir, vamos a matar a todos los cristianos. Y se le dio la orden a los judíos que se defendieran por medio de la intervención de Esther y el sello del rey. ¿Qué vemos en ese libro? En ese libro lo importante no es que Esther se haya casado con Asuero, ni que Basti haya sido desechada, no. Lo importante en ese libro es que Dios ha permitido que el pueblo de Israel se defienda de sus enemigos, como la iglesia. La iglesia está aquí. ¿Y quién defiende la iglesia? La defiende el Espíritu Santo. Siempre el pueblo tendrá una defensa. Ahí terminan los libros históricos en Esther, dando por punto principal que Dios sigue siendo bueno. Dios los bendiga. Muchas gracias, Jorge, por esas nuevas enseñanzas. Y la idea es enseñar toda la Biblia, ¿cierto? Pues vamos, son 66 libros y ya vamos en 2 grupos, en el Pentateuco, y acabamos de resumir los 12 históricos. Si hablamos libro por libro, versículo por versículo, aquí nos quedaríamos 10 horas. Pero yo, por la gracia y la misericordia de Dios, conozco los puntos principales de cada libro y sé que el pastorado y la iglesia en general y todo el cristianismo saben que esos puntos que mostramos de los libros no son los únicos. Pueden haber otros y ustedes pueden tener otros puntos para la nación y para la humanidad, pero yo puntualicé en los más interesantes. Y lo más interesante de los 12 libros históricos es que Dios siempre ha estado ahí bendiciendo a su pueblo. Amén. Vi un comentario donde alguien dice que usted medio enseña apenas lo básico. Que si es que no se la sabe o qué pasa, explíquele usted eso. Bueno, pues entonces no vamos a hablar lo básico. Hablemos de los 12 históricos, 2 cosas profundas que no las enseñé. ¿Listo? Y es la siguiente. Pero ya en el otro video, ya diga de qué vamos a... Listo. Bueno, vamos. Siguen los libros poéticos, que son Job,
Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Nos despedimos en este y hacemos el otro. Dios los bendiga. Amén.